Días, que Dios los bendiga a todos. Espero todos se encuentren bien. Este día, este domingo, estén llenos de salud. Hoy nuevamente quiero extender un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, ahí donde estén en sus casas, a todas las personas que ven este video. Saludes a mi hermana Lidia, que siempre ella ve las prédicas o los mensajes que yo mando. Que Dios la bendiga. A doña Virginia, que siempre ella está pendiente también de ver las prédicas. Que Dios la bendiga. Muchísimas gracias por ese ratito que sacan, que en verdad que el Señor me las guarde, me las protege ahí donde estén. Hoy quiero acercarme a ustedes con un mensaje nuevamente para que podamos seguir en esto que Dios nos puso en el camino, que es buscar la salvación. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda, que más bien todos tengamos acceso a la vida eterna. Igual que Pablo se preocupaba por su iglesia, siempre estaba pendiente de los suyos. Igual lo hacemos nosotros los pastores, siempre estamos pendientes de que nadie se pierda, más bien que todos alcancemos la vida eterna. Yo quisiera me acompañen a Filipenses 2:12, donde voy a comenzar a desarrollar este pequeño mensaje. La palabra de Dios dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El estar ausente esto de tiempo, tanto tiempo que estamos ausentes, que no nos congregamos, eso no quiere decir que no estemos preocupados por nuestra salvación y que no estemos siempre pendientes de las cosas de Dios. Estar ahí atentos. La palabra con temor y temblor aquí se relaciona a la obediencia y el ejemplo de Jesucristo. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ahí orándole al Señor con temor y temblor, clamándole al Señor que si era posible no pasar esa copa tan fuerte, pero que Él estaba obedeciendo, ahí pendiente, escuchando la voz de Dios, hablando con el Padre, y con mucho temor y temblor estaba haciendo y obedeciendo al Señor, haciendo lo que Dios, o estaba preparándose para hacer lo que Dios le había mandado. Igual nosotros, iglesia, yo digo, nosotros tenemos que estar igual que Jesucristo, el mismo ejemplo que Él nos dejó, donde la palabra aquí se alude que es la obediencia, es estar pendientes. Como Cristo fue obediente al Padre, nosotros tenemos que ser obedientes también, con mucho temor y temblor, estar presentes en todas las situaciones y estar ahí clamando y orando y no descuidarnos. Como decía Pablo, ahora que estamos ausentes, hemos estado ausentes por tanto tiempo, por ya casi 3 meses, eso no quiere decir que hayamos perdido la comunicación con el Señor y que nos hayamos descuidado, como nosotros, al menos como padres espirituales de la Grey, siempre estamos pendientes ahí orando, pidiéndole al Señor para que Dios tome control de la iglesia, de todo lo que está pasando, y orando con verdad, siempre siendo lo más, o estando lo más dispuestos. Amén. Yo pienso que es cuando más tenemos que estar dispuestos. Pablo me llama la atención a mí que él siempre se refería a que él se preocupaba, y cuando él se preocupaba por la iglesia, a él no le importó su vida, no le importó el maltrato, las persecuciones, los golpes que llevó. Él era una persona que el camino a Damasco, cuando el Señor lo llamó en Hechos 9:1 en adelante, que comienza a hablar y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?
Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y él desde ahí obedeció al llamado del Señor y no anduvo más en rebeldía. Y cuántas veces el Señor nos habrá llamado a nosotros, y yo pienso que hoy es un día donde el Señor nos llama. Pablo sabía todo lo que le iba a pasar. En Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro seguir aquello por lo cual también ha sido por Cristo. Yo veo que el Señor llama a Pablo en Damasco y veo la obediencia. Y cuando esta palabra ha sido, a mí me gusta porque es una palabra que es por lo cual fue llamado Pablo. Y Pablo sabía que iba a pasar muchos momentos difíciles en su vida, que él tenía que pasar tribulación. Pero Pablo, él aceptó el llamado, igual que nosotros estamos pasando momentos difíciles, hermanos, hermanas, estamos pasando momentos, y nosotros, el Señor, en el momento que nos llamó, porque eso es lo bonito, cuando el Señor nos llama y en las situaciones más difíciles que estemos pasando o que hayamos pasado, cuando el Señor nos llama, tenemos que enfrentar lo que viene, estar pendientes ahí y estar ahí siempre dispuestos a todo aquel llamado que el Señor tiene para con nosotros. Iglesia, hoy más que nunca tenemos que estar agarrados de la mano, ser valientes, ser obedientes, estar pendientes de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra en Jeremías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti he confiado. Confiar en el Señor, esperar en el Señor, seguir ahí atento en el llamado del Señor, estar pendientes. Y este es mi llamado hoy: que no nos descuidemos, que no nos apartemos, que no nos enfriemos, que no nos alejemos del llamado que el Señor hizo para con nosotros. El Señor, cuando te llamó con propósito, no para que hoy abandonemos la carrera, que como Pablo hace una alusión de que él está pendiente a prepararse para aquella carrera con la cual él fue llamado, que no para quedar en el camino, sino llegar hasta la meta. Yo pienso que nosotros no podemos hacer la diferencia hoy, quedar en el camino. Nosotros tenemos que llegar hasta la meta, confiar en el Señor, pendientes en todo lo que el Señor nos ha llamado. Y hermanos, hermanas, hoy más que nunca les incito a que sigan orando, clamando, buscando el rostro de Dios, que no nos desesperemos, que no nos apartemos del Señor. Ya el 21 de este mes de junio, si Dios lo permite, creo que nos vamos a comenzar a congregar con algunas cosas que el ministerio nos está mandando, porque el ministerio ha mandado a las normas que tenemos que tener, los reglamentos, y cumplir con los mandatos que están establecidos ahí, donde nos pone que tenemos que guardar distancia y algunas otras cosas más, y hay que cumplirlas. Así es que no vamos a correr riesgo en la iglesia si obedecemos al Señor. Pero eso es lo bonito, estar preparados, hermanos, para con todo eso, estar oyendo y escuchando la voz de Dios, que Dios ya nos está llamando otra vez a congregarnos. Iglesia, yo pienso en el nombre de Jesús que si nosotros obedecemos y hacemos todo lo que el ministerio nos está mandando hacer, si lo acatamos, hacer como Él nos llama, bien lo podemos congregar. Y gloria a Dios, porque la iglesia se ha venido preparando
y no se ha descuidado. Yo siempre tengo temor porque cuando el fuego se prende y no se le está echando leña, se apaga y se convierte en brasas y muy pronto son cenizas lo que quedan, nada más. Así es la vida espiritual, pienso yo, que si nosotros no estamos ahí siempre pendientes y buscando del rostro de Dios, y ahora más que nunca que nos hemos dejado de congregar, hay temores, pues lógico que hay temores de el enfriamiento. Pablo es una persona que cuando iba a Damasco iba con cartas a perseguir a los cristianos, a hacerles daño, a traerlos presos. Pero cuando el Señor le habla y lo llama, él cambia su manera, su mentalidad, su manera de pensar y reacciona de una forma diferente. Yo digo que igual nosotros cuando estábamos en el mundo siempre fuimos críticos. En mi persona, yo fui una persona muy crítica de las cosas de Dios, pues no entendía, no conocía las escrituras, y muchas veces sin darme cuenta fui un perseguidor de la iglesia, fui una persona acusadora que señalaba, porque igual que Pablo no entendía, no comprendía, aunque sabía mucho. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo me cegó el entendimiento, digo yo porque estoy hablando de mí, para que no me resplandeciera la luz del evangelio y no pudiera comprender que Dios es amor y que Dios quiere lo mejor para con nosotros. En ese entonces yo vivía de esa forma. Pero también cuando nos acercamos y estudiamos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que hoy en día hay muchos apóstatas que están apartándose de las escrituras y ya no creen que Jesucristo va a venir, ni que la Biblia es real, que es un libro más para muchos, y ese es el temor que hay que tener. Por eso acerquémonos al Señor con temor y temblor, que es obediencia, obediencia de muerte, obediencia de sacrificio, obediencia que nos lleva a los pies de Cristo. Aquí cuando esta palabra que nos habla que nosotros fuimos asidos, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos personas que Dios nos llamó con propósito de vida eterna, no descuidar esa salvación tan grande, una salvación que tiene mucho peso, que tiene mucho por hacer, que no es simplemente yo soy salvo y no voy a perder la salvación, como hoy en día algunos predican salvación por siempre y que no se va a perder la salvación. Y yo en estas preguntas que hay veces lo hacíamos en el instituto cuando estudiábamos, había una pregunta que nos hacían si la salvación se iba a perder, y muchos la comentamos de diferentes maneras, pero en realidad la salvación siempre está ahí, nunca se va a perder. El que nos perdemos somos nosotros porque nos descuidamos. Y yo digo hoy más que nunca, iglesia, no descuidemos la salvación. Iglesia, no descuidemos este llamado que el Señor nos hizo. Iglesia, no descuidemos nuestra oración. No descuidemos el temor y temblor que tenemos que tener nosotros, acercarnos al Señor con esa reverencia. Siempre estar pendientes de las cosas de Dios, no descuidar lo que Dios quiere. Yo quisiera que leyéramos ahí mismo donde comenzamos, en Filipenses 2:12, pero ahora el 13, dice: porque Dios es el que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es que, hermanos, esta palabra lleva peso. Dios quiere el querer como el hacer en nosotros, pero Dios es caballero. Dios no te va a obligar.
Hermanos, créanlo, Dios no te va a obligar a que sigas adelante. El Espíritu Santo dice que es el que convence y es el que nos lleva. Yo puedo predicarles. Muchas veces he predicado, no he dejado un domingo desde que nos dejamos de congregar, de predicarle a algunos que ven la prédica, gloria a Dios. Y estamos ahí pendientes siempre de mandar un mensajito, pero el querer como el hacer, Dios es el que lo produce, pero nosotros tenemos parte en ello. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y envolvernos en su palabra, estar pendientes de Él. Por eso es que si nos descuidamos, por más que Dios quiera, si nosotros no queremos, nos vamos a apartar, hermanos, nos vamos a alejar, nos vamos a perder. Estos domingos atrás he venido predicando, donde he venido con el temor de que la venida del Señor está cerca, no, más bien no con temor, es una palabra que no la debo decir, sino más bien con alegría, porque los hijos de Dios tenemos que estar alegres que el Señor muy pronto va a venir por su iglesia. No como alguien que me decía hace poco, pastor, pero si el Señor viene, yo no quiero que venga todavía, porque no estoy preparado. Y yo le decía a esa persona, hoy es el día de prepararse, y si la persona no se prepara hoy, ¿cuánto se va a preparar? Dios le puede dar una eternidad que pasarán los días, los años, y más se va a perder, porque si hoy no busca al Señor, mañana menos va a buscar del Señor. Yo pienso que el día de la salvación es hoy, el día de buscar del Señor es hoy. Así es que aquella persona que ama las cosas de Dios, que espera en el Señor, hermanos, yo pienso que más que nunca hoy, es que tiene que buscar del rostro de Dios, es cuando más tiene que perseverar. Pablo después de ahí dice que fue llevado a un aposento donde Ananías fue y oró por él. Dice que las escamas de sus ojos cayeron. Y yo pienso que Pablo ahí se le vino todo el relato bíblico y el encuentro con el Señor y el reconocer quién es el Señor y el poderío del Señor. Pues Pablo era una persona instruida, una persona que conocía mucho de la palabra de Dios y una persona que se había preparado. Por eso para él el encuentro con el Señor y el seguir del Señor fue fácil, pero yo digo que hoy para con la iglesia también es fácil. La iglesia se ha preparado, la iglesia se ha estado preparando, no ha dejado de preparar. Y en la iglesia hay muchas personas que conocen hoy de las escrituras. Más que nunca, iglesia, yo pienso que no hay una excusa del día de mañana para aquel que diga, dame tiempo para prepararme, Señor, ojalá que no vengas pronto. Porque si el Señor viene, va a decirnos, yo quería que tú estuvieras preparado, como dice este pasaje bíblico, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él quiere, pero nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte. Así es, iglesia, que tenemos que estar pendientes y no apartarnos ahora, menos que nunca apartarnos del Señor. Dice el 14, haced todo sin murmuración ni discusión, ni discusiones. Y es que cuando nosotros buscamos al Señor y primero murmuramos, discutimos y nos ponemos en rebeldía, no nos va a servir, no nos va a servir. El buscar del Señor es buscarlo porque me nace, no porque alguien me busque, porque mi padre, mi madre me hable de la palabra de Dios, los pastores, los ancianos, y primero voy a murmurar, voy a hacer discusión. Yo digo que al Señor se busca de todo corazón. Es día de salvación, hoy es el día, no es mañana, hoy es el día de buscarlo. Dice el 15, para que seáis
irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como lumbreras en el mundo. Y nosotros en este tiempo más que nunca tenemos que resplandecer en una generación que se está perdiendo, en un mundo que se está perdiendo. Hermanos, hermanas, hoy yo predico créalo, con profundo dolor en mi corazón. Yo lo estoy haciendo y estoy mandando este mensaje con dolor de ver cómo hay desobediencia y cómo el mundo se está perdiendo, una generación tan perversa, donde podemos decir, nosotros tenemos que ser lumbreras, los poquitos tenemos que ser lumbreras, no ser ni siquiera tinieblas, menos para con los que nos rodean. Nosotros tenemos seres queridos y nosotros somos luz para con ellos. ¿Cómo convencer a alguien que tenemos a la par si somos oscuridad? Y si hoy somos luz y mañana somos tinieblas.